Betty Gallen. I work for Buenas tardes, soy Khalifa Ferdigala. Trabajo para la Universidad de British Columbia como investigadora de ciencias forestales. Faculty of Forestry over the Y years. en nuestro trabajo en la facultad Ways of understanding the intersection or interdependency between human health and hemos estado examinando la interdependencia entre la salud humana y el mundo natural. this time to thank our colleagues at CONAFOR, Y me including gustaría Forest Director General agradecer en este momento a CONAFOR, Daniel Martinez, the head señor of Karen Sanchez, and Jorge Castaños Karina Lopez. So, y a Karina López en CONAFOR. had a chance this week Espero que hayan tenido toda su oportunidad esta semana recorded sessions of de ver las preguntas, honor of hearing of, including Dr. Ching Li, who discussed incluyendo al doctor Ching Li, direct health impacts of forest saving and forest therapy. Dr. Andreas Mikkelsen, who did a bit of a deep dive into the medical benefits of exposure to green areas and forests. Dr. Yu no se oye ya bien. ¿Cómo le digo que esos micrófonos? Of forest therapy. Our director of the AFRC, Dr. Guangyu Wang, who presented El UBC's doctor forest therapy and kind of cutting edge areas of research focus on forest therapy. trabaja Dr. en Who discussed its application in Latin America. And finally, Dr. habló Wang, de su aplicación en Latinoamérica y el doctor Rob Sapshin. forest therapy through policy. So to cap a very rich week in forest therapy discussions, we've invited En algunas de nuestras pláticas hemos invitado a 4 expertos forest therapy in this live a session. hablar en esta sesión en vivo sobre estos temas. Quiero darle la bienvenida Who's the founder and a CEO, Tamberly Conway, doctora Tamberly Conway, Dr. Kathleen Wolf, fundadora de Nature Connections, University of Washington, Dr. Robert Czar, founder el doctor Robert Czar, RX America Pediatrician, and Paula Pijuan, founder of Respira Bosque in Baja California. So I just wanted to take this time to quiero discuss tomarme este momento para hablar de la sesión. Vamos a empezar con algunas introducciones presentaciones de nuestros participantes, seguida de una discusión. this week's discussions, and then we will leave time at the end for audience questions. Y tendremos espacio al final para algunas preguntas. Quiero pedirles a nuestros participantes que se presenten. Dr. Kathleen Wolf. Empezamos con la doctora Kathleen Wolf. Hello, everyone. Pleasure to be Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí esta tarde. from Estoy hablándoles desde Seattle, Washington, donde trabajo para la Universidad de Washington. En las últimas 2 décadas he hecho investigación sobre la respuesta humana al bosque en las ciudades, en particular en relación a la salud mental. Great, thank you. And Dr. Tamberly Conway. Doctora Tamberly Conway. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos de nuevo. Mi nombre es Tamberly Conway. Served with the USDA Forest Service for 12 Serví con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos por 12 años y en ese tiempo the relationship me between enfoqué health bastante and connections. en las conexiones entre salud y naturaleza, salud humana y naturaleza. Trabajé como gerente de programa in the Washington, D.C. office. en la oficina de Washington, D.C. de mi organización, donde tuve la oportunidad de descubrir la terapia forestal. Me convertí en guía de terapia forestal en el 2018 y a través de mi trabajo con el Servicio Forestal pude impulsar esta práctica interna y externamente, especialmente a auditorios muy diversos, principalmente latinos. Es un honor estar aquí el día de hoy en apoyo de ver formas de impulsar este movimiento, esta importante práctica, impulsar en Latinoamérica. Gracias, Tamberly. Yeah, hello, everybody. I'm Paula. Buenas tardes, soy Paula Pilloan de Ensenada, Baja California. I became a certified guide in 2017 and from Soy guía certificada del 2017. that these practices with
Y nunca me imaginé que esta práctica fuera a estallar de la forma que lo hizo. Vivo en la frontera entre Estados Unidos y México, así que era fácil para mí tener acceso a esta capacitación y entrenamiento. He estado tratando de impulsar esta práctica en México. Hay más guías en preparación, en este momento nada más estoy yo, pero hemos visto el potencial de México y Latinoamérica para desarrollar esta práctica. Uno de nuestros intereses principales es tener más evidencia del valor de la salud física y mental y cómo esta se habilita y mejora en contacto con la naturaleza. Soy oceanógrafa con una maestría en manejo natural y entonces siempre he tenido como prioridad la protección de muchas de nuestras especies naturales. Tener más ciencia que prueba cómo es que los ecosistemas son cruciales para nuestra salud es algo que creo que solo puede beneficiarnos, tanto a seres humanos como al mundo natural, y estoy honrada de estar aquí. Gracias. Thank Buenas you. tardes. Gracias de nuevo por la oportunidad de unirme a esta conversación. De nuevo soy el Dr. Robert Sarr y le estoy hablando desde la ciudad de Washington, D.C. I am trained in pediatrics and in public Soy health. pediatra y tengo estudios de salud mental, salud pública. Hace 10 años me interesé mucho The role of nature en el as papel de la naturaleza como una intervención que puede utilizarse en forma rutinaria en un entorno clínico para ayudarles a mis pacientes a mejorar physical su health. salud física y mental, así como su bienestar social en general. My entry into this world Así es como yo entré a este mundo y debo agradecer National Park Service al and Servicio Nacional de Parques y a otras agencias federales de Estados Unidos, ahora al Servicio Forestal de Estados Unidos, helping me along the way por ayudarme and teaching me sobre la marcha nature y enseñarme cómo es que la naturaleza puede servir no solo como una intervención para mejorar la salud humana, sino que puede promover una sensación de un sentimiento de protector de estos entornos en los que nos movemos. En el 2017 decidí tomar network called DC, trabajar en una organización local, a bit more DC national, Parks, y convertirlo en algo más nacional y ahora más internacional, not to be confused Parker X America, with great work as well. que no debemos confundir con Parker X, que también hace trabajo muy interesante. Y el año pasado me metí aún más en árboles y bosques Now a como certified analista. Ahora soy therapy guide and certified un guía de terapia forestal certificado por la Asociación Nacional. Soy un gran creyente level and de la naturaleza a nivel personal y profesional, y es parte de mi rutina diaria recover from the stress. encontrar la naturaleza más cercana alrededor de mí para recobrar mi salud mental. Para mantener, gracias. Gracias, tenemos una amplia gama de expertos aquí y por lo que he aprendido es que la terapia forestal tiene que ver principalmente con la conexión individual de la persona con la naturaleza que lo rodea. Entonces quisiera pedirles a cada uno de ustedes, en su experiencia, si pueden compartir ejemplos anecdóticos, anécdotas del beneficio de la terapia forestal. ¿Puedo comenzar contigo, Pablo? Well, as I think I mentioned in a Gracias. Creo que lo mencioné en un video que se mostró en el webinar el día de ayer. ¿Cómo es que entré en esta práctica? in the Y environmental antes de ser guía terapeuta, always had an interest in people siempre he tenido un interés en que la gente aprecie y ame a la naturaleza para que cuiden de ella. education, which is always just like Esto lo he hecho a través de educación ambiental. crucial for us. Básicamente conceptos e información que son cruciales para entenderlo, pero la parte emotiva o emocional And I
faltaba en mi perspectiva. Estuve pensando durante mucho tiempo cómo mostrarle eso a la gente. Y lo que encontré es exactamente lo que se necesita. Que la gente tenga una experiencia sensorial y emocional con la naturaleza, abrirse. Y en muchas ocasiones ves a la gente como casi se convierten en niños, ¿no? La forma en que respondemos a la educación ambiental es importante, pero con esto la gente abre sus mentes y sus corazones y está esa tendencia de enamorarse con la majestuosidad, no nada más de la majestuosidad de los árboles grandes y las cascadas, etcétera, sino con los insectos más pequeños también. Es una forma de descubrir tu inocencia, de abrir tu mente inquisitiva y exploradora, y eso todo en el curso de 2 horas de paseo. Robert, experiencias que quieres compartir. Practicing primary care pediatrician, my day. Siendo un pediatra, That's what I do every day. principalmente, estoy lleno de anécdotas. Has to Volviendo do a esta conversación que tiene que ver con la naturaleza, perhaps more poignant is pero just aún más con los árboles. Y un ejemplo que me viene a la mente es un paciente mío que llegó para una visita hace unos 2 años y se veía perturbado visiblemente. Y cuando le pregunté un poco más sobre por qué se sentía así o se veía así o qué era lo que estaba experimentando, y me contó esta historia de que su padre estaba viajando a Cuba, de donde él es, a visitar familiares y amigos, y cuando estaba allá, estaba manejando y accidentalmente le pegó un caballo y había un señor montado en el caballo y lo metieron a la cárcel, no ha regresado aún. Ahí está todavía. El paciente estaba visiblemente perturbado por esto. Yo estaba escuchando esta historia y preguntándome qué podía ofrecerle a ella como una intervención. Claramente no podía ir a Cuba a sacar a su papá de la cárcel, pero pensé que quizá podría obtener alguna información de ella, cómo manejar el estrés mientras él está allá, mientras no está de regreso en Washington. Le hice las preguntas usuales que un pediatra pregunta. Ofrecí también acceso a terapeutas que teníamos, pero yo no estaba lista para esto. Rápidamente me fui a las preguntas que más me gustan. ¿En dónde te sientes seguro y cómodo? ¿Hay algún lugar en donde puedas sentirte más cómoda? No nada más un lugar particular, pero un árbol en particular. Y ese es un árbol que está en el Zoológico Nacional, que está a unas cuadras de su casa, y le pregunté qué es lo que hacía alrededor de este árbol. Y me dice que comúnmente se sienta con su espalda contra el árbol. Eso se convirtió en una oportunidad para mí, para entender la importancia, expresarle a ella la importancia de hacer conexión con la naturaleza y, en su caso, con un árbol específico para poder recuperarse del estrés. Eso se convirtió en una prescripción para ella y lo convertí en un compromiso de ella para que lo hiciera por sí misma varias veces por semana por un cierto tiempo. Y eso se vincula bastante bien con el trabajo que estoy haciendo en este momento. Es interesante ver lo importante que es tener acceso fácil. No tienes necesariamente que ir a buscar un bosque grande en algún lado. Puedes ir al zoológico local en busca de estos beneficios. También, ¿quisieras agregar algo? Sí, y yo estuve con el servicio forestal por 12 años y me gradué. Dejé el servicio forestal en diciembre del 2019 para avanzar a esta nueva área, enfocarme en terapia forestal y
y llevar esto a las comunidades latinas. Pero cuando estuve con el Servicio Forestal, nos asociamos con un evento de ciudadanos científicos. Y una de ellas, Raquel Pinto, tenía 3 niños y ella se sentía incómoda en la naturaleza. Y los vi cuando llegaron a esta experiencia muy de cerca, notaban las cosas en la naturaleza, tocando todo, etcétera. 6 meses después, tuvo la oportunidad de capacitarse con la asociación como guía de naturaleza y de terapia. Y entendí, platicando con ella, algunos de los factores de estrés que tenía en su vida. He visto la transformación personal, no nada más con ella, sino con toda su familia, con sus niños. Es cuando ocurren estos, puedes ver el gran cambio. He visto un gran cambio en mí misma al convertirme en guía certificada. Es un proceso de 6 meses, notando quién eres en ti misma y los dones que puedes traer al mundo. Entonces la gente regresa una y otra vez a compartir con lo que están viendo, porque se están viendo reflejados en la naturaleza y vemos estas experiencias transformativas. Y volviendo al elemento de ciencia ciudadana, la gente empezó a notar detalles a nivel muy fino, a nivel muy detallado. Y creo que esta práctica puede habilitar a la gente, a la ciencia ciudadana, etcétera, a que se conecten con el mundo natural y que se conviertan en líderes de conservación, que desarrollen esa ética de la tierra para ayudar a mejorar la salud de los bosques. Hablamos de la terapia forestal y pensamos que es para la gente, en realidad es para los bosques. Es establecer esta conexión entre humanos y el mundo natural. Kathy, would you like to add? Kathy, ¿quisieras agregar algo? So as a scientist, Sí, como científica, estoy consciente de la comunidad de científicos que han estado trabajando por décadas, casi 40 años, investigando la conexión entre naturaleza y salud. Y hemos escuchado a algunos de los creadores, algunos de los investigadores esta semana. Lo que estoy notando, y aquí voy a hablar no nada más de mí misma, sino de este momento del COVID. Todos en el mundo estamos experimentando esta compresión, un nivel elevado, comprimido, exagerado de estrés, de incertidumbre, muchas emociones y experiencias en muy poco tiempo. Y lo que estoy viendo en mi propia vida es la necesidad de estar afuera, de salir al campo en forma rutinaria, todos los días, en forma cotidiana. No tiene que ser muy lejos. Yo no puedo viajar muy lejos. Lo que es muy cercano para mí ahora es muy importante para mí. Estoy recibiendo contactos de periodistas e investigadores de todas partes en este continente y de fuera que quieren saber más sobre por qué es importante estar en la naturaleza. Y algunos de mis colegas en el panel ya han abordado esto. Pero quiero tocar en una idea que Paula mencionó, y esa es esa sensación de maravilla. Nos estamos tomando el tiempo, estamos dejando los teléfonos, nos estamos tomando el tiempo porque tenemos que estar cerca de casa en muchos casos. Estamos viendo esos elementos naturales más cercanos a nuestra casa y los estamos experimentando a diario. No tenemos que ir hasta la costa o hasta las montañas para experimentar esta sensación de maravilla, y los árboles son una fuente de esto. Y desde la perspectiva psicológica, que es mi base científica,
ayuda a aliviar la maravilla, la sensación de maravilla ayuda a aliviar el estrés. La naturaleza, los árboles cercanos que tengas por ahí, la ciencia está expresada en nuestras vidas diarias y eso es lo que estoy viendo yo y escuchando de mucha gente en este momento. Muy bien, nomás para darle seguimiento a esto, estamos en un momento singular, con acceso limitado, dependiendo de en dónde estamos, la pandemia según en la ciudad en que estemos, y quizá estemos restringidos a las 4 paredes de nuestra casa. Y como estamos aprendiendo, la terapia forestal es un acto individual y muy personal. Y quiero preguntarles a todos, ¿cómo puede la gente aumentar esta actividad cotidiana si tienen acceso limitado a áreas verdes? ¿Basta con encontrar una planta? Quiero preguntar esto a todo el foro y levanten la mano si quieren contestar. Empecemos con Paula. Una de las formas en que me gusta terminar algunas de nuestras caminatas, les pregunto a la gente cuál fue la sensación de conexión. La conexión, les digo, es un estado mental. No es por el lugar en el que estamos. Siempre pensamos en la naturaleza afuera y las ciudades. Cierto. Principalmente todo es naturaleza, todo está hecho de la naturaleza. Y hay muchos recordatorios. Aún en las ciudades más frenéticas, he tenido la experiencia de estar atorada en el tráfico, estar en este estado mental estresante. Una vez que te abres a la naturaleza, como un maestro, como una maestra, como un recordatorio para regresar a ese estado mental, no tienes que estar en el bosque para tener esa experiencia. Es una buena... si tienes que lidiar con todo el ruido y distracciones, para empezar, así es, pero basta con salir de tu casa. Una vez que abres tus ojos, la naturaleza está en todas partes. No podemos huir de ella. Tamberly. Bouncing off of both Paula's comments about nature is wherever you En are. cuanto a los comentarios de Paula, de la naturaleza está en todas partes, nosotros somos la naturaleza. ANFT certified guides around the En world. las áreas urbanas hay muchos guías certificados de la naturaleza que viven In terms of en we are in our áreas space, urbanas. nature, and Estamos en nuestros espacios. early April when En marzo, a principios de abril, cuando las cosas empezaron a girar en esta dirección, maybe because we que ya no íbamos a poder viajar a bosques muy profundos porque ya no podemos ir ahí, algunos de los guías alrededor del mundo empezaron a ver la forma de llevar esta práctica a la gente en donde sea que estén. there are many guides around the world. Ahora hay muchos guías alrededor del mundo In other words, we could be here on llevando esta práctica en forma remota. Podríamos estar por el teléfono o en una reunión de Zoom y el guía te puede guiar stepping outside to your nearby nature para que and cada uno de los participantes salga de su casa a las áreas de naturaleza en donde estén. forest therapy He sessions. guiado algunas de estas sesiones de terapia. Actions of people and now Las reacciones de la gente, their home, nada más salir de sus casas y luego regresar the group, so you a compartir con el grupo para tener esta interconectividad en la comunidad. Panamá, México, Aún si alguien está en Panamá y otro en México y otros en Estados Unidos. Hemos hecho algunos de estos en español. into what you're sharing. Habiendo sido testigo de lo que acaban de compartir y que mucha gente me diga, no me di cuenta de que ese es el tesoro que tengo justo aquí afuera, o que esta planta en mi casa, no me había dado cuenta.
estaba sucia y tenía sed, así que le limpié y le di agua. Empiezas a ver cómo surge esta reciprocidad, aún en este tipo de entornos remotos. Entonces la gente puede practicar esto en donde estén. Y luego la gente empieza a ver cómo practicarlo por sí mismos en su casa, etcétera. Entonces, esta es una forma en que podemos avanzar la terapia forestal, ayudándole a la gente a entender cómo pueden abrazar esta práctica. Great, thanks. Yes, Robert, I know that your practice is specific. Robert, Kind of sé que tu prescribing práctica people, es específicamente prescribirle a la gente experiencias de este tipo. Me pregunto si con tu acervo de experiencia tendrás una anécdota. Gracias por mencionar eso. Creo que en esta conversación o en cualquier otra sobre la naturaleza, terapia forestal, etcétera, debemos recordar a las poblaciones más vulnerables. Y no estamos hablando de 100 o 200, estamos hablando de millones, miles de millones alrededor del planeta a los que no les está yendo bien. La población a la que yo sirvo es principalmente negra y café. Inmigrantes generalmente no tienen los recursos que yo tengo, por ejemplo. Teniendo eso en mente y volviendo a los comentarios de Kathy sobre la pandemia, la ansiedad, en cierta forma eso está impulsado por el nivel de incertidumbre. Para decir que lo que estamos viendo, este estrés agudo de esta pandemia, hemos tenido pandemias antes y las volveremos a tener, encima de este estrés crónico acumulativo, eso es lo que lleva a una mala salud. Lo que podemos hacer ahora es tener en mente las condiciones sociales de los más vulnerables y volver a este asunto sobre acceso a las áreas naturales. Y esa es la conversación que debemos de tener. Si le preguntas a alguien en dónde se sienten seguros y cómodos, su respuesta generalmente siempre tiene un componente natural. Quizá es adentro, quizá es en interiores, pero quizás sea un balcón, quizás sea una ventana abierta. Yo trabajo en un edificio y ninguna de las ventanas se abre. Casi no hay luz de sol. Tenemos la terraza en el techo, pero ahí no hay plantas y tienes que subir muchos escalones. Entonces, no todos tienen acceso a aquello que nosotros tenemos a veces. Y debemos desarrollar una experiencia de naturaleza para ellos que sea relevante, en la que ellos se sientan seguros y cómodos. Muy bien. Sí, esta es una práctica individual, pero quiero dar un paso atrás para pensar en la razón por la que estamos teniendo estas conversaciones en este momento. Es porque los países están tratando de escalar esta práctica hacia arriba, promoverla, implementarla, quizá no en forma homogénea, pero sí llevarla al siguiente nivel. Esto entra en la intersección de lo personal, lo social, lo natural y lo político. ¿Cómo crees tú, Tambeli, que los países y las organizaciones pueden empezar a introducir este concepto de forma que quede integrado, enraizado a nivel individual? Con esa pregunta, estamos aquí girando un poco de nuestro entendimiento colectivo, nuestras experiencias colectivas hacia experiencias transformativas. ¿Cómo hacemos que esto esté disponible para más gente, como dijo Robert? Creo que lo que tiene que suceder
es que tiene que haber un reconocimiento de la importancia de, número uno, la importancia de esta actividad. It's not recreation. It's No es recreativo, profoundly important to us. es profundamente importante para nosotros. Es una conexión profundamente importante a quiénes somos, con con otras personas, con quiénes somos con el mundo natural y, como dijo la doctora Conway, nuestra relación con el mundo y con la naturaleza en general en términos de I'll conservación. just throw out a few elements that I think about. Algunos elementos, voy a mencionar algunos elementos y en base a nuestra conversación anterior voy a expandir en esto. Lo primero es el reconocimiento de la importancia de esta actividad. La importancia de esta actividad para todas las personas. Y los otros participantes de esta semana que trajo con AFOR han hecho una excelente labor de presentar los casos de estudio de otros países, de otros programas, de otras perspectivas nacionales, para ayudarnos a entender cómo establecer el caso en otros países, en otros gobiernos, otros ministerios. Y entonces tenemos que pensar, si estamos comprometidos con esto, ¿qué es lo que necesitamos para hacer que suceda? Y ahí es donde allá va esta conversación. Necesitamos la infraestructura verde, necesitamos asegurarnos de que nuestras ciudades cuenten con esta infraestructura verde. Y la planeación urbana, a la fecha, no considera las áreas verdes, los bosques urbanos, como un elemento de planeación. Transportación, hay sistemas sofisticados, bien elaborados para transporte, para desarrollo de viviendas, para servicios, drenaje, etcétera. Si vas al departamento de planeación de la ciudad, hay expertos ahí trabajando en el desarrollo de ciudades a lo largo de cientos de años. Pero si les preguntamos sobre bosques, nos dicen, vayan allá con los de áreas verdes. Necesitamos meter esto, infraestructura verde, al centro, al núcleo de lo que constituye una ciudad y construir esta progresión alrededor del mismo. De forma que los guías naturales, los guías de terapia forestal puedan tener un espacio y no lo han tenido. Esto es muy emocionante. Si esto se lanza en México y en otros países, entonces el guía forestal, los profesionales como grupo, pueden convertirse en elementos formativos de esos comités, de esas coaliciones de planeación urbana. Tomamos esto como individuos primero, luego vemos los sistemas más ampliamente para ver qué es lo que tenemos que hacer que suceda en las ciudades para que la gente tenga acceso a esto y tenga estas experiencias profundas. Quiero hacer una reflexión sobre la terapia forestal la terapia forestal como pilar de la industria forestal. Dos participantes como una oportunidad de empleo. Tuve la oportunidad de acudir a una conferencia con la Fundación Amos Clipper, fundador de la Asociación de Terapia Forestal, y mi mentora, Pamela Worth, estaban ahí. Había especialistas forestales urbanos por todas partes. ¿Cómo nos capacitamos como guías para llevar esto a nuestros centros urbanos? Sé de muchas historias. He trabajado de guía. En una de mis primeras caminatas, nunca había experimentado esto como educador en conservación. Esto era muy diferente y yo quería hacer esto como práctica. Un número de personas, la doctora Hernández que habló ayer, varias personas, después de su primera caminata con ella y muchos otros guías alrededor del mundo, dijeron, yo quiero hacer esto. He estado trabajando en ese entorno por varios años,
Jamás había visto algo tan poderoso que después de una sola experiencia, la gente dijera, quiero hacer esto, quiero ganarme la vida haciendo esto. Muchas de estas personas ahora son guías certificados. Entonces estamos ofreciendo, ese es el proceso por el cual esto se va a ofrecer como una carrera profesional. Sé que tú tienes experiencias muy específicas en términos de la aplicación de la terapia forestal como una ruta de experiencia. Antes de eso, quiero mencionar, creo que no se ha mencionado en los webinars. Estamos hablando de terapia forestal y está relacionada con bosques y con árboles. Hacia allá se ha ido la mayor parte de la investigación. Sin embargo, uno de los panelistas estaba compartiendo que Japón, el 70% del país está cubierto de bosque. En México, casi el 70% es árido, semiárido. Yo vivo en un área con clima mediterráneo, entonces tenemos ambientes, entornos muy verdes durante la mitad del año y luego las cosas se secan un poco. Hemos estado explorando esta idea de que si solo lo verde es natural y bueno para nosotros, entonces a nuestras áreas verdes las llamamos áreas cafés. Entonces los seres humanos no tenemos una buena relación con el color café. He estado llevando a cabo estas caminatas en áreas boscosas y en todo tipo de áreas. Entonces no sé qué tanta investigación se ha hecho sobre otros ecosistemas, pero la sensación de maravilla y de conexión y la apertura, especialmente en un desierto, porque es fácil perderte en una jungla. Es más difícil que esto ocurra en lugares donde las plantas son más pequeñas, etcétera, pero el asunto central aquí es abrir los sentidos, porque las oportunidades abiertas para comunidades rurales, etcétera, en términos del ecoturismo, para mí son muy importantes. Gran parte de México no tiene bosque y esta práctica también se puede llevar a cabo en áreas que no son necesariamente bosque. El prerequisito es que tiene que ser natural, tiene que tener una escala de biodiversidad. Entonces es una de las cosas que quería comunicar. Sé que estamos utilizando el concepto de infraestructura verde, pero eso a veces afecta nuestras áreas cafés, que a veces son destruidas para meter pasto verde o cosas así. Tenemos que poder abrirnos a más que solo verde y bosques, porque los cactus, por ejemplo, también son hermosos, también echan flores. Estaba pensando en esto a nivel política. Esta pregunta de cuáles son los cambios que tenemos que efectuar para que una práctica como terapia forestal llegue a nivel nacional y se expanda a través del mundo. Una de las formas en que podemos hacer esto es asociándonos más con el mundo del cuidado de la salud y de la salud pública. No se habla mucho sobre esto. El mundo del cuidado de la salud en Estados Unidos es muy diferente de Japón, Corea, Canadá o México. Puedo hablar a nombre de Estados Unidos. Gastamos 95% de nuestros dólares presupuestales en manejo de enfermedades crónicas. Muy poco se invierte en prevención. Y eso es impulsado por la economía de Estados Unidos. Pero volviendo a la política,
doctors and healthcare professionals, maybe even hospitals, some hospitals and communities, Algunos hospitales, algunos centros comunitarios, therapy, en cuanto a esta conexión for example, Parker X America now entre el cuidado de la salud y la conexión con el mundo natural. Yo no sabía qué tanto iba a crecer esto. Ahora tenemos 1,000 doctores que se han unido a nuestra plataforma en Estados Unidos y otros países. Me imagino a estos individuos como voceros, como conectores. Ellos tienen la paciencia y el conocimiento de esta terapia. Entonces, aún si no podemos cambiar a los sistemas grandes que gastan miles y miles de millones de dólares, si podemos cuidar la salud de la gente de esta forma, podemos pensar a un nivel más pequeño, conectando con los individuos que ya entienden la importancia de esto y conectándolos con aquellos que proporcionan estas experiencias. Me gustaría agregar al comentario de Robert que ayer en uno de nuestros WhatsApps con uno de nuestros guías en Puerto Rico, hay 22 en ese grupo de WhatsApp. Los vi posteando al link de la organización y uno de los proveedores con el programa America X. Estábamos hablando de tener guías, que los guías se conviertan en algunos de esos proveedores de servicios que están escribiendo prescripciones de bosques, parques nacionales, bosques urbanos, etcétera. La presentación de ayer, una de las presentaciones de ayer, vinculó todas estas cosas. Investigadores, profesionales del cuidado de la salud, conectores, etcétera. Reunir a todos estos en armonía y creo que el público necesita saber. Entonces, algún tipo de campaña en el que todos estemos haciendo contacto con nuestros constituyentes. Todos están tocando diferentes sectores. Entonces, haciendo eso en forma cohesiva sería una buena forma de llevar esta práctica a futuro desde la perspectiva de salud pública. Hemos estado hablando mucho de las diferentes oportunidades y quizá las mejores rutas a futuro, los puntos de acceso que vemos para introducir la terapia forestal. Quiero presentar esta pregunta al foro. ¿Qué retos pueden anticipar? ¿Qué recomendaciones o advertencias tienen para las organizaciones a medida que vayan avanzando en esta dirección? Well, I would just use, again, personal experience and Nuevo, en base a experiencias personales, yo tuve la gran fortuna de trabajar para el Servicio Forestal y milagrosamente vi al Servicio Forestal abrazar esta práctica muy fuerte, tan fuerte que promueven y apoyan programas con Ex America, eventos para latinos, capacitando a ciertos individuos en preparación para... Hay 14 en Puerto Rico, uno en Nicaragua y uno está en capacitación en México. Hablé con ella el día de hoy y puedo mencionar que va a estar certificada para diciembre. Estamos muy emocionados con ella. Está en la Ciudad de México. Y mucha gente a través de Estados Unidos. Poder avanzar en esa forma, pero también hacer de esa práctica algo accesible, porque muchas comunidades de color o en Latinoamérica no pueden necesariamente
pagar por la capacitación a la que hemos tenido acceso, a menos que tengan algún apoyo. No digo que tengan que ir, debamos enviarlos gratis. Creo que debe haber un costo. En muchas ocasiones, esos individuos que llegan con dinero de alguien más o porque los promueven de alguna forma, son los que dejan el programa. Pero aquellos que, a la inversa, si tienes los fondos, quizá es tu empleador en el que invierten personalmente. Por ejemplo, en mi caso, el servicio forestal pagó por la mitad. Yo estoy convencida y bien involucrada, pero el servicio forestal pagó por la otra mitad de esto. Entonces, darle esta oportunidad a otros alrededor del mundo estaría muy bien. Kathy. Yeah, in terms of challenges and En términos de retos, introduce the idea of me gustaría presentar la idea de estándares. there's a balance here. Hay un balance aquí. If standards could be introduced, Si se pudieran, the quality of the training of guides, it would make en términos de la calidad de guías, si mantenemos la calidad de los guías, podemos mantener la calidad de la experiencia. And I might mention La gente que too, that participa maybe en un we evento think así. about these standards not only about Quizá the personal experience, but about a debemos routine pensar of en the estas experiencias, no nada más en la experiencia individual, sino en una rutina de experiencias. Por ejemplo, la CDC en Estados Unidos physical activity tienen guías para actividad rutinaria, per week for children and so on. X minutos para adultos, X número de minutos para niños. Entonces, algunos de esos estándares podrían ser no nada más quién But also to proporciona la experiencia, sino convertirlo en un hábito, que sea una to provide actividad rutinaria que continúa constantemente proporcionando un beneficio. El otro lado de la moneda de los estándares es que no debemos de permitir que nature, ecology, green infrastructure is so different, as Paula was talking la infraestructura verde es muy diferente. about, Hay, major water. hay áreas azules, gente que vive cerca de cuerpos de agua grandes, Landscapes, literally forests. So we want to have enough entornos verdes, bosques, etcétera. Tenemos que tener flexibilidad dentro de los sistemas y de eso estamos hablando. Tomar lo que es una oportunidad aleatoria para mucha gente de experimentar una sesión de terapia forestal guiada y hacerlo más accesible, pero que no sea tan restrictivo en su carácter e implementación que no podamos reconocer los diferentes tipos de ecologías y de ecosistemas que debemos de conocer, regionalmente al menos, así como facilidad e igualdad de acceso, como mencionó Robert. Entonces, los estándares creo que son necesarios, pero debemos de tener cuidado en su implementación para que no sean muy restrictivos al marchar con esto hacia el futuro. Paula, did you want to add anything? Well, I'm guessing in the context, specific context En el of contexto específico de México, our country is very large and very diverse. sé que el país es muy grande y muy diverso, pero donde yo vivo, Forest and national park is el 3 hours away. bosque más grande, el parque nacional más grande está a 3-4 horas de donde yo estoy. Todas las caminatas que yo tuve que llevar a cabo fue en tierras privadas, porque no hay parques públicos que sean más grandes de una manzana o de una hectárea. Muchos lugares en México no tienen nada de infraestructura verde, dependiendo de dónde está uno. Pero no creo que deba ser una limitante en términos de que la gente tenga acceso a terapias. Yo vivo en un área costera. Es fácil llevar a cabo sesiones en la playa. Si queremos que esta práctica crezca,
Tenemos que entender las limitantes de Latinoamérica en términos de espacios públicos, parques públicos, facilidad de acceso, etcétera. Al mismo tiempo, como dijo Kathy, tener estándares, pero también poder ofrecer alternativas donde la gente pueda encontrar espacios seguros. No necesariamente en una... Está claro que no tenemos lo que el resto de Norteamérica tiene en términos de parques y cosas así, pero no debe ser una limitante en términos de acceso. Quizá no sea como el caso de Japón y Corea, donde la naturaleza es abundante. No tiene que ser tan perfecto y especial, porque nuestro contexto es muy diferente y tenemos que adaptarnos a nuestra realidad actual. Brevemente, los comentarios de todos han sido muy interesantes. Creo que esto vuelve al asunto de barreras, de la población que necesita terapia más son los que menos la experimentan. Ahora, poniendo eso de lado por un momento, hay otros dos elefantes enormes en la sala, en términos de barreras. Uno es la adicción a la tecnología. Rich Lou, lo he escuchado decir esto y me encanta lo que dice, es que entre más tecnología tenemos en nuestras vidas, más naturaleza necesitamos para balancear esto. La tecnología y la adicción a la tecnología es grande. Lo segundo que no se ha mencionado mucho en esta parte de la conversación, en términos de barreras, es el cambio climático. Toda esta ansiedad y temor, incertidumbre alrededor de nosotros es inevitablemente algo que está en nuestro camino. La ironía es que una de las soluciones, creo yo, a encontrar una forma de vivir en este mundo de cambio climático es salir para amar la naturaleza, para sentir esta pasión por conservarla. Quizá esa es una barrera, quizá es una forma de entender la barrera para poder vencerla. Quisiera tomarme la oportunidad. Tenemos un auditorio muy activo haciendo bastantes preguntas y quiero integrar eso en este momento aquí en la plática. Aquí voy a pedirle al auditorio que nos hagan las preguntas que quieran mediante el chat. Hablando aquí de algunas diferencias a las que se tiene que adaptar la terapia forestal. Tenemos una pregunta de Jesse Romero en Perú, que dice, Perú es muy diverso y multicultural. ¿Cómo se puede integrar esta práctica de terapia forestal en esta diversidad de comunidades y cómo se introduce este conocimiento, cómo se introduce y expande este conocimiento en comunidades así de diversas? Creo que una de las cosas hermosas de esta práctica es que es culturalmente maleable. A los individuos se les capacita independientemente de dónde vengan. Pueden llevar esta práctica a sus propias culturas de muchas formas. Sé de muchos individuos de comunidades indígenas que se capacitaron cuando trabajaban con el servicio forestal y dejaron el servicio forestal porque dijeron, quiero llevar esta práctica a mi gente. Es una forma en que la gente establece y mantiene esta conexión profunda con el mundo natural a través de sus propias culturas.
Paula y yo estábamos hablando de esto el día de hoy, de hecho. En los módulos de capacitación, estábamos viendo para Puerto Rico, durante esta primera sesión de capacitación bilingüe, queríamos cambiar ese modelo para que fuera más relevante culturalmente. Y eso significa traer gente de otras culturas para ayudar a desarrollar programas que son relevantes para esas culturas. Hemos aprendido bastante de esa primera sesión y mucho de eso se está implementando en la capacitación bilingüe que la organización va a llevar a cabo pronto en diciembre. Es una pregunta fabulosa y muy relevante. Gracias por mencionarlo. Happy, yes. I find that this question Encuentro que similar question esta pregunta es un paralelo programs of green con los programas de cities. podar And not so long ago, árboles y arbustos en parques citadinos. hey, we're Esos esfuerzos building a park tendían a ser or los oficiales, una agencia, North America, but I think also llegaban a un lugar y decían, aquí vamos a construir un parque. much greater level of engagement Pero ahora estamos viendo un grado de involucramiento con las comunidades mucho más alto in ecosystem services para alcanzar algunos beneficios y servicios ecosistémicos. Y lo que ese involucramiento hace and local character to es que le agrega un carácter local forest planting. al reverdecimiento urbano, a la nueva creación de parques. Y eso se puede expresar como arte, se puede expresar en términos de los frutos que crecen en una cosecha urbana, municipal, la implementación en comunidades. Esta es una nueva idea que está creciendo bastante, está creciendo rápidamente, pero en paralelo con el reconocimiento emergente de la importancia del involucramiento de los ciudadanos para el reverdecimiento urbano. Ese nivel de involucramiento trae los beneficios y capacitación que son importantes. Nunca había pensado en esto, pero hay una ruta paralela entre el reverdecimiento y también la terapia forestal y otras actividades de programa que podrían ocurrir como suplementos a ese espacio. Me emocionó mucho ver esta pregunta de Perú. Tuve el lujo de poder viajar en el 2019 alrededor del mundo y uno de los países en donde estuvimos fue en Perú. Estuvimos ahí como 4 semanas en el área de Cusco. Durante ese tiempo estaba en la práctica. Estaba terminando mi practicum para certificarme como guía. Estuve batallando un poco porque estaba tratando de hacer esto en un entorno internacional. Mi mentor me dio una patada en el trasero, por así decirlo, diciendo, no hay mejor lugar en el mundo para hacer tu practicum que el ambiente que acabas de describir. Y le estoy diciendo todo esto porque estoy tratando de responder a esta pregunta de relevancia cultural cuando estoy hablando de expandir la terapia forestal alrededor del mundo. Hay una calidad de universalidad a esta práctica que se presta fácilmente a todas las culturas. Tenemos un guía quechua, nos estuvo guiando del área de Cusco. Y yo me sentía tan conectado a él. Yo le dije, yo también soy guía. Yo soy un guía terapeuta natural y sentimos una conexión inmediata. Muchos de los lugares que visitamos tenían este elemento de degradación del ambiente, desaparición de glaciares en esta área del mundo. Y es muy triste, pero es pertinente. Y creo no más para potencial de ingresos en estas áreas,
sino también como una forma de generar conciencia y conexión con la naturaleza alrededor de nosotros. Entonces hay una universalidad que podría ser el pegamento que una todo este acervo de culturas y lugares alrededor del mundo a través de la terapia forestal. Thank you. And just speaking of universality. Gracias. Y hablando de este concepto de universalidad, hubo varias preguntas durante la semana en relación a la certificación. Muchos de los miembros del auditorio estaban hablando si se recomendaba la certificación X o X o Y, o cuál sería la mejor forma, etcétera. I will leave that to Kimberly. Kimberly, yes. So as a certified guide, Como guía certificada, otro valor de sumergirse en esta práctica, como dijimos anteriormente, si esta va a ser la ola del futuro, si esta va a ser una ruta o una profesión, siempre que entramos a una profesión, nos metemos en capacitación, nos metemos en la ruta que queremos. En mi experiencia personal y viendo las experiencias de otros, sé qué tan poderosa puede ser esa práctica de capacitación. No se trata de leer unos cuantos libros o pensar que ya estás conectado. Con esta práctica, con la capacitación de nosotros tres y la doctora Elisa Hernández ayer, está muy integrado. El nivel de experiencia abarca muchos niveles. No es fácil, pero no debe ser fácil. Sale uno con un espíritu de conexión y una idea tal de cómo uno está más conectado personalmente con la naturaleza, te transforma a nivel personal. Recomiendo mucho de tomar las oportunidades de capacitación. Sé que hay otras alrededor del mundo. Sé que NFT es líder en esto, introdujo esto a Estados Unidos y al mundo en 2011 y 2012. Y su visión era llevar esta práctica a otros. Poder capacitar a otros para que sean capacitadores o instructores. Y estoy viendo ahora la forma de capacitar más latinos y latinas para llevar esto a comunidades latinas a través de toda Latinoamérica. Yes, Paula. Regarding the question of whether one needs Sin importar la pregunta de si alguien debe capacitarse o certificarse para guiar, para servir de guía en estas caminatas, desde mi perspectiva, la mayoría de nosotros, antes de eso, teníamos una relación con la naturaleza, pero siempre estaba en modalidad de hacer. Íbamos allá a la naturaleza, íbamos en bicicleta o hacemos senderismo, haciendo cosas ahí. Esa es la forma que nos relacionamos con la naturaleza, muchos de nosotros. Pero he visto gente en los grupos que comparten de terapia forestal, lo que ofrecen es una caminata de 4 horas, una sesión de yoga y luego una sesión de fotos en los árboles. Eso es terapéutico en cierta forma, pero no es terapia forestal. La terapia forestal es lo opuesto, es ir a la naturaleza y no hacer, sino ser y estar en la naturaleza. La mayoría de nosotros en las ciudades estamos tan alejados de ese estado mental que es muy difícil guiar a alguien hacia esa experiencia si tú mismo no la has experimentado, y eso requiere de capacitación, como dijo Tamberly. En el grupo el otro día compartí que uno de mis temores de la promoción de esta actividad en México y Latinoamérica es que si no hay oportunidades de capacitación accesibles, fácilmente se puede convertir en, pues yo voy a desarrollar mi propia terapia forestal, que van a ser 5 horas de caminata con esto y aquello. Y eso no es terapia forestal. Aquellos de nosotros que hemos hecho esto y que hemos visto el cambio en la gente, yo como guía, si no estoy bien establecida y estable, si no estoy tranquila y mindful,
Si no estoy en un espacio de paz interna, lo que le ofrezco al grupo, la naturaleza hace la mayor parte del esfuerzo. Pero si nosotros estamos en un lugar mental estable, podemos complicar las cosas para los demás. La naturaleza, la conexión con la naturaleza es intrínseca, es natural para todos. En la ciudad estamos desconectados. Una vez que conectamos de nuevo, está en nuestro ADN. Pero tiene que haber un proceso de recobrar esa inteligencia interna antes de ofrecérsela a los demás. Estoy consciente del hecho de que fácilmente se puede usar el término sin ningún estándar. Y entonces, ¿cómo le hacemos para saber cuál es la diferencia? Salir a caminatas y tomar fotos no es terapia forestal. Quiero decir que no estamos bien aconsejados en esto en cuanto a certificación. Yo creo que la respuesta es bastante sencillamente, sin equivocación, es un sí. Y tal vez la otra pregunta que nosotros tenemos que hacer es si no que si debes estar certificado, pero el financiamiento de eso, cómo pagarlo. Es una inversión de tiempo, es una inversión de dinero. Y yo podría decir lo mismo de medicina. Tienes que ir a la facultad de medicina para poder ejercer medicina, inequivocadamente, claro que sí. Y yo diría también que, como una analogía aquí, en residencia de pediatría, pasé muchos meses en cuidados intensivos. Yo soy de cuidados primarios. Yo no trabajo en cuidados intensivos, pero me dio una perspectiva para que cuando yo veo a mis pacientes en un centro de cuidados primarios, yo sé qué es lo que va a suceder si no hago bien mi trabajo. Yo sé cuáles son las fallas, qué puede fallar. Y lo mismo se debe de decir para este nivel de certificación. Es intenso, es un proceso de 6 meses, nada más para llegar al punto en que dices, ok, ya tal vez ya puedes guiar. Es una responsabilidad bastante seria. Y creo que sí debe haber estándares. Regresando a la pregunta principal, esos estándares sí llevan una certificación y te da una autenticidad o legitimidad a esta práctica. Sí, es muy importante. Y nada más para regresar sobre el sector salud, teníamos una pregunta esta semana sobre cómo uno, como grupo individuo, podemos apelar al sector salud para incluir la terapia forestal como un enfoque, una alternativa de la salud de las personas. Robert, Kathy, no sé si alguno de ustedes puede responder. Perdón, se perdió un poquito la conexión. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, tuvimos una pregunta con respecto al sector salud. Uno de la audiencia preguntó cómo podemos apelar al sector salud para que implementen ellos la terapia forestal. Si me permites, Kathy, para arrancar. Creo que antes de tratar de responder esa pregunta, quisiera compartirles algunas de las estadísticas deprimentes sobre la salud de los médicos, que de eso conozco un poquito. Con frecuencia creemos nosotros los médicos que somos inmunes a los tipos de problemas que tienen nuestros pacientes y la verdad es que trabajamos largas horas, dedicamos nuestras vidas a nuestra práctica y con frecuencia somos empleados de un corporativo enorme que las finanzas dependen de su productividad, entonces nos sentimos cansados, quemados, tenemos más depresión en nuestra profesión que en la población general. Un médico se suicida al día en Estados Unidos, entonces todos los días hay un doctor que se suicida y 1,000 pacientes pierden a su médico. Entonces, para tratar de responder esta pregunta, una de las mejores maneras de apelar al sector salud es brindar, y no estoy diciendo que son gratis, creo que estos hospitales y corporativos deben estar pagando para terapia forestal para su personal, para sus médicos, para los asistentes, para los enfermeros y enfermeras. Imagínate darles esta experiencia. Y esto es algo que hicimos en el servicio forestal.
de Estados Unidos. Conectamos mi personal de la clínica con guías en capacitación para poder llevar al personal. En vez de tener una reunión tras puerta cerrada, nos fuimos a una caminata en un bosque de terapia forestal durante 2 horas. Pues yo diría que esa es una de las mejores maneras para darle al personal y darles a aquellos que están en la primera línea una experiencia de qué se trata todo esto. Thanks. Yes, Kathy. I'm going to pull apart your question just a little bit. Voy a desglosar tu pregunta un poco, porque Robert está hablando sobre ir desde el mundo o la industria de cuidados de la salud. Hay 2 dimensiones de esto. Una es la industria de la salud y el otro es la salud pública. Y estas son las personas que trabajan para los condados, trabajan para el Estado, para el gobierno federal. Son epidemiólogos, ven patrones a gran escala y lo que está sucediendo con la salud, incluyendo, por supuesto, el tratamiento y la terapia clínica. Pero dentro de la salud pública hay una conversación, hay un entendimiento recientemente de los determinantes sociales de la salud. Y hay un reconocimiento de que tus elecciones personales, en la calidad del agua que tomas, tu genética, o si comes orgánico o no, estas cosas pueden ser menores al resultado de salud en comparación con la calidad de tu entorno de vivienda, tus oportunidades de trabajo y la cantidad de espacio verde en tu comunidad. Entonces no creo que hemos enmarcado ampliamente y terapia forestal o terapia natural más específicamente como un determinante social de la salud con la comunidad de salud pública. Y esta es una oportunidad porque esto entra a las políticas. Y si te das cuenta en mis comentarios, yo estoy hablando a gran escala, ¿verdad? Y es la política de una ciudad, la política estatal o de un país. Y entonces la salud pública es realmente, creo que un punto de inicio en esto. La experiencia individual, la intensidad de la relación entre el guía y el elemento de la naturaleza y las personas. Pero de nuevo, hay que pensar en la infraestructura de políticas que permiten que esto suceda. La comunidad de salud pública, los epidemiólogos, creo que ahí hay otra oportunidad para compartirles esos mensajes y compartir estas experiencias, invitarlos a ellos para que tengan una experiencia de terapia de la naturaleza, para que entiendan a nivel personal el beneficio, porque la evidencia existe, tenemos la evidencia, pero sin esa experiencia personal, entonces se convierte ya tiene un poder de convencimiento y algo que puede afectar miles o millones de personas. Nada más un comentario complementario, me gustó mucho lo que dijo. Creo que la Organización Mundial de la Salud tiene el número 11, habla sobre los determinantes sociales de la salud y acceso al espacio público. Nomás quería mencionarlo. Creo que es el SDG número 11. Kimberly. Y nada más para continuar con los comentarios de Robert en cuanto a su interés y el interés de otros médicos, y que hemos estado trabajando en conjunto para incorporar un espacio verde en el techo, en la azotea. Esa es una visión que tenemos todavía, pero también trabajamos con hospitales, como dijo el Dr. Michelson, y Juan Shin, y el Dr. Wang, integrar el mundo médico y de la salud pública en la implementación de espacios verdes dentro y alrededor de estos entornos relacionados con la salud. Hemos estado trabajando con profesionales médicos para implementar estos espacios verdes dentro de su ambiente para sus médicos, pero también para sus clientes, para sus pacientes. Eso es una de las cosas que ha surgido en estas conversaciones
de las veredas de terapia forestal, los centros de terapia forestal alrededor del mundo, Japón, Corea del Sur. Dr. Wang lo mencionó en Columbia Británico. Entonces, yo pediría este tipo de infraestructura que se desarrolle en colaboración. Y me faltó mencionar, yo soy directora recientemente de la Asociación del programa certificado de veredas de terapia forestal. Entonces, nuestra meta es implementar estas veredas y utilizar la terapia forestal y tiene un mecanismo para desarrollar estos veredas o estos caminos. Lo van a estar desarrollando estas guías en Puerto Rico. Y van a estar viendo la restauración de la vereda y también de las personas, pero también la orientación para tener esos insights de esas veredas en esos bosques y a partir de ahí desarrollar la vereda según las colaboraciones de esas caminatas de la comunidad, incorporar a la comunidad en el uso y en la práctica, y algunos de estos van a ser veredas autoguiados, entonces pueden salir y reciben invitaciones que están desarrolladas por un guía de terapia forestal para que la gente pueda caminar solos cuando no puedan acudir con un guía de terapia forestal. Muy bien. Y creo que esto nos lleva a otra pregunta sobre recursos. Y me pregunto si podemos hacer la pregunta a todos, ¿cuáles son algunos recursos de organizaciones o a nivel nacional, gobiernos, si quieren ahondar en terapia forestal, en este tema de terapia forestal? Kathy. De nuevo, yo hablo a gran escala, políticas, de comunidad a ciudad a país. Y lo que empiezo a ver es que las certificaciones son de mucho valor. Entonces, si un gobierno local busca una certificación, que es un reconocimiento de su esfuerzo por parte de algún tipo de meta, puede ser sustentabilidad, resiliencia o alguna cantidad de metas importantes en estos tiempos. Imagina el BioCity Network. Y esto se basa el profesor Tim Bee, pero existe una asociación de ciudades de todo el mundo que están buscando las estrategias y metas de certificación de ciudades biophilic. ¿Qué tiene que ver eso con terapia forestal? Biofilia. Sospecho que la mayoría que están con nosotros ya conocen la palabra. Es esta afiliación innata que tienen los humanos por la naturaleza. Probablemente evolucionario o originalmente era evolucionario. Pero la manera en que se manifiesta en las ciudades es que sí existe un nivel de naturaleza que es de calidad, que es accesible para la gente, que tiene biodiversidad, que da funciones ecosistémicas como calidad del agua y del aire. Y intercalado entre todo esto están estas oportunidades para el contacto con la naturaleza que soportan la terapia forestal, ya sea espacio verde, azul o café. Entonces podemos pensar en eso y buscarlo. Robert mencionó las Naciones Unidas y las plataformas de sustentabilidad. Tal vez vemos estas certificaciones, ya sea a nivel país o bien a nivel ciudad, o tal vez en la comunidad local. Y fíjate o busca ver qué reconocimientos buscan en términos de certificación o de política, y puedes incluir como una interfaz la terapia forestal, porque se presta para diferentes interpretaciones y diferentes metas de políticas. Entonces, ofrezco eso, es pensar en grande. Es una experiencia íntima y benéfica, pero piensa en grande sobre cómo lo puedes elevar a una plataforma más amplia de reconocimiento dentro de tus países, ciudad o comunidad.
anybody else have any inputs on? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna aportación? Robert? Kathy y yo y otros dos colegas acabamos de terminar una actividad de educación continua y que estaba patrocinada por el Servicio Forestal y Parques Nacionales. Y todos los pueden entrar y descargar. Y también quería mencionar el seminario de Salzburgo, y yo fui un participante hace un par de años. Hubo una sesión que se llamaba Niños en la Ciudad, y el enfoque de eso era la naturaleza. Y surgieron muchas cosas interesantes de esa conferencia, y esa también está disponible en la página de la organización. Acabo de compartirles ahí en el chat para los participantes. Varios de nosotros ya estamos entrenados en esta terapia forestal como guías, entonces les acabo de compartir la versión en inglés y la versión en español que recién se produjo. Manuela, uno de los entrenadores en la primera capacitación bilingüe, va a ser también capacitadora en la siguiente sesión en español. Y otras personas fueron esenciales en impulsar el lado en español. En el sitio hay una pestaña que se llama The Science, la ciencia, y creo que no todo está traducido, pero hay unos artículos increíbles, otros sobre terapia forestal. Entonces es un recurso excelente, y también puedes encontrar información sobre el programa de veredas de terapia forestal, y también lo que mencionó Robert sobre los créditos CME para profesionales médicos. Esto también se va a lanzar como crédito CEU para profesionales de recursos naturales. Eso debe estar listo en diciembre. Y Kathy estaba mencionando esto anteriormente. Es un excelente recurso. Ahora especialmente todos los recursos en línea son críticos. Y también les quiero mencionar que los entrenamientos de NFT se movieron de ser presenciales y ahora están en Zoom, donde te reúnes durante 6 meses. Todo lo que era presencial ahora es en línea. Y de lo que he escuchado de los que están entrenando a otros, ha sido bastante conectivo. Estas personas y estos colegas se conectan unos con otros y tienen esas oportunidades de aprendizaje, de experiencia, regresan y comparten. Son sesiones vibrantes. Entonces yo quería compartirles eso. Y yo seguiría a Dr. Bunchop Shin. Y sé que en la conferencia del año pasado, donde conocí a Dr. Shin y donde habló, se hay un llamado por un proceso internacional para desarrollar estándares internacionales y definiciones. Y entonces yo ofrecería eso. Y en esta conversación sobre cómo reunirnos alrededor de esta pieza. Paola. Debido a que estamos en el contexto de que la mayoría de nuestro público es de México y Latinoamérica, yo quiero ir más hacia atrás, porque ha habido un gran movimiento sobre conexión, prácticas de conexión con la naturaleza en los países anglosajones desde hace muchas décadas. Y eso no se ha traducido al español. Entonces yo quiero ofrecer los recursos que son bastante básicos, porque ahí es donde tenemos que empezar. Uno de ellos es este. Disfruta de un baño de bosque, cómo despertar tus sentidos, tu mente y tus sentidos. Y es un libro hermoso, simple, pero puede ser que puede abrir los ojos para muchos de nosotros, porque muchos de nosotros nunca hemos tenido acceso a estas otras maneras de relacionarte con la naturaleza. Y es interesante porque lo que yo siento
en Latinoamérica es muchas de las comunidades rurales, nuestros abuelos, ellos no lo han perdido o ellos jamás lo perdieron. Los países más civilizados lo perdieron hace mucho. Muchos de nosotros lo perdimos, pero nuestros abuelos no. Y la gente en las comunidades rurales no lo ha perdido. Entonces, es interesante que los países latinoamericanos, me interesa que se abran a este movimiento que se llama Conexión con la Naturaleza, que busquen libros y autores. Algunas obras sí están traducidas, algunos de terapia forestal en español, pero para mí ese es un trampolín para ver que nosotros como latinos no hemos tenido esa desconexión del mundo natural. Esto valida la manera en que nuestros papás o abuelos o bisabuelos eran, pero nosotros no estamos tan perdidos, diría yo. Pero si no lo sabemos, estamos en este camino de más modernización, más tecnología, porque los países en desarrollo estamos siguiendo a los países desarrollados, pero los desarrollados quieren regresarse a las raíces, porque ahí es donde tenemos la desconexión entre humanos y naturaleza. Entonces tenemos una gran oportunidad en Latinoamérica en reconocer cómo esa brecha no es tan grande y cómo podemos encontrar la inspiración y cómo podemos encontrar maestros entre muchos de nuestros vecinos y que están alrededor de nosotros, que tal vez antes no les prestábamos atención, porque siempre estábamos buscando la validación de los expertos. Pero los expertos en la conexión con la naturaleza son los que viven más cerca con la tierra. Ellos no son investigadores, ellos no tienen una manera de relacionarse realmente con el mundo natural. Y ellos son los viejos, y tenemos muchos en Latinoamérica. Y creo que este es un pasito bebé abierto a lo que es conexión natural. Y fíjate cuántos maestros tenemos alrededor y respetarlos otra vez, porque la gente que trabaja la tierra, hay muchísima discriminación. No respetamos a la gente que trabaja en la tierra. Pero para mí este es un movimiento que no solo ayuda a la naturaleza, sino que sí vincula o cierra esa brecha entre el mundo rural y las ciudades. Esto es algo que puedes ver en Latinoamérica. Para mí, ellos son los líderes de esto. Pero nosotros se los quitamos, les quitamos ese reconocimiento en búsqueda de esta modernización. Kathy, ¿querías agregar algo? Sí, nada más un comentario básico sobre los comentarios de Paula. Muchos de la literatura de terapia de naturaleza, la de ciencia, en mi experiencia, a la fecha y la práctica también, se trata sobre esos encuentros individuales o personales. Yo no soy guía, yo no soy una guía entrenada. Yo participé en dos sesiones de terapia forestal y yo quise involucrarme en un encuentro sensorial sola. Sí había a veces que te acercabas al grupo de nuevo, pero se trataba de mi intimidad uno a uno con la naturaleza. Entonces, la literatura sobre ciencia, sobre salud y naturaleza, habla sobre la cohesión social, la importancia de nuestras conexiones internas con otras personas y sus consecuencias de salud. Paula está hablando sobre tal vez ese encuentro individual no se valora, tal vez es benéfico, como una modificación de esto que se orienta más hacia hacerlo como un grupo. Nos hicieron una pregunta de alguien de Perú que comentó en la diversidad de personas y comunidad y su país, creo que era su país. Entonces tal vez no es solo
una diferencia de idioma o de puntos de referencia en la naturaleza, sino es pensar en la estructura social de un grupo o una población que experimenta la terapia forestal y cómo esto se refleja en la cultura local. Tal vez en maneras en que Paula lo mencionó, tal vez no es sobre buscar la naturaleza natural, sino naturaleza agrícola. Reflexionar sobre esas relaciones incluidas en tu comunidad. Entonces voy a ver cómo mis colegas aquí que son guías, cómo pueden responder a esto. Robert. Yeah, just briefly, I think Nada más Kathy, brevemente, creo que me quitó las palabras de la boca, Kathy. Yo me encantó lo que dijo Paula. Y tal vez añadirle un poquito a eso. Siempre he tenido dificultad en utilizar los términos primero, segundo y tercer mundo, de desarrollado y en días de desarrollo. Yo creo que todos los lugares tienen mucho que ofrecer y es simplemente es una jerarquía extraña y de alguna manera no tiene mucho sentido desde diferentes perspectivas, no nada más político. Una de las cosas que iba a decir es que en términos de recursos, no hemos mencionado el individuo, la persona, y creo que el libro que tienes, creo que es de Bradley, de Melanie, ella es guía aquí en nuestra área y es increíble, yo he ido en caminatas con ella, y sí es un libro increíble, pero creo que parte de lo que hace ese libro es que te aporta a tu mejor recurso, que eres tú mismo. Y tal vez ese es lo que yo me llevo en cuanto a recursos. Hacemos algo en los baños forestales, que es sentarte, simplemente sentarte, unos 20 minutos, pero puede ser menos, y no tener cero expectativas, y simplemente abrirte un simple, abierto y sensorial. Esa experiencia de SOS. Hacerlo realmente. Esta puede ser una de las mejores maneras para tener una probadita de qué se trata todo esto. Entonces yo creo que esto es nada más algo que podemos mencionarlo al público. No te olvides de ti mismo como tu mejor recurso para entender de qué se trata esto. Kimberly. Kimberly. I'd just like to mention as well, Me gustaría mencionar también que como resultado de la experiencia de las personas entre los cambios coloridos, este entrenamiento que sucedió en Puerto Rico, el primer bilingüe, entrenamiento bilingüe, y los que siguen en entrenamiento, que tienen este deseo de reunirse, y hemos estado trabajando y reuniendo información. Ellos ahora son líderes inspiracionales en sus propias comunidades, algunos de ellos en Latinoamérica, otros en comunidades en Estados Unidos, que están inspirando a las comunidades latinas donde sea que estén. Entonces yo propondría que utilicemos sus historias, ellos como recursos, como líderes inspiradores en este movimiento, y ahorita estamos reuniendo sus historias, sus biografías, sus imágenes. Y Adelaida Rivas Sotelo, que está en Nicaragua y sigue en capacitación, ella es una periodista conservacionista y entró a esta práctica y tiene tanta práctica y tiene un blog increíble. Este es el tipo de historias que creo que le van a llegar a la gente en toda Latinoamérica y se van a sentir inspirados con ese trabajo. Entonces, de nuevo, nada más estoy viendo eso y cómo se puede ver a futuro, y estoy plantando esta semilla de visión en esta conversación. Great, thank you. I'm aware Muchas gracias. we might be Estoy viendo. Vamos a cerrar las preguntas del público. Por favor, si alguien tiene alguna última pregunta, la quiero poner en el chat. Yo tengo una pregunta práctica de alguien del público sobre el monitoreo existentes, unas prácticas de monitoreo existentes para evaluar los beneficios de la terapia forestal. Supongo que están hablando a un nivel de personal o médico, o si hay mecanismos o guías para medir los beneficios
de terapia forestal a nivel social. Yes, Tamberly. Tamberly. I'm sensing that Kathy may be Percibo que Kathy tal vez puede hablar un poco más al respecto, pero a medida que entramos a establecer las veredas de terapia forestal en Puerto Rico, en el Parque Nacional El Yunque, hablé con el doctor Junku en la Universidad de Wisconsin. También está certificado y ha implementado alguna parte de su investigación y de hecho estableció un programa de terapia forestal ahí en la universidad, un curso de hecho, y ha trabajado con poblaciones veteranas y en riesgo utilizando la escala de PALM. Es una manera de evaluar el estado de ánimo y la conexión. Me estoy alejando de los aspectos biológicos de los que se han hablado en toda esta semana en relación a los beneficios a la salud reales, pero siento que tiene que ver, y sé que el doctor Shen lo mencionó anoche, desarrollar diferentes metodologías para poder captar esta información. Y yo diría que tiene que haber algún nivel de desarrollo de investigación y para tener herramientas para evaluar los cambios en las personas. ¿Cómo puede esta práctica ayudar a impulsar a la gente a inspirar una vida con propósito, a inspirar los obsequios que aportan, algo que los hace felices, que ellos pueden aportar al mundo, que le ayuda al mundo? Entonces yo diría, les llamaría a los investigadores entre nosotros de que se fijen en ese tipo de análisis cualitativo, pero integrando los aspectos cualitativos que impulsan la política pública también. Yes, Kathy. Entonces la pregunta es evidencia, se trata de evidencia. ¿Y cómo buscar la evidencia para tener más conocimiento? Que es lo que Tamberly nos dijo. A veces tengo estudiantes que vienen a mi oficina y estamos hablando de un proyecto de investigación y les pregunto, ¿qué es ciencia? Y me dicen, porque estoy en una escuela de ciencias ambientales, y dicen, pues es sobre la vida silvestre, es sobre los árboles, es sobre el suelo. No, retrocede. Ciencia es un proceso de preguntar con propósito, tal vez es conocimiento general o es una pregunta práctica que quieres entender. Entonces, mi primera respuesta a esto es por qué alguien quisiera medir estos resultados. Y esta es una pregunta muy importante porque dedicar el tiempo y el esfuerzo a la investigación es bastante caro. Probablemente ya escuchaste de los otros oradores esta semana la cantidad de tiempo y esfuerzo y cuidado, el esfuerzo para llegar a conclusiones científicas o rigurosas. Y eso es importante. Y como Tamberly mencionó, si quieres buscar eso, si eso es importante, entonces encuentra a los socios que pueden colaborar contigo para ayudarte a desarrollar esas preguntas de investigación de tal manera que ayude a aumentar el conocimiento, a influenciar la política pública, con lo que sea. Y voy a ofrecer otra perspectiva. Y esto viene de mi edad, ya hice una investigación regional, pero con frecuencia me hacen preguntas las personas, ¿qué hacemos con toda esta ciencia? Entonces, lo que yo sugiero es que podemos traducir la investigación existente a benchmarks o puntos de referencia y guías o lineamientos, no nada más un programa o un lineamiento, pero si tuviéramos una política más amplia, una implementación de un programa más amplio, podría haber unas guías basadas en ciencia, o por ejemplo, ¿qué tanto tiempo? Dosis. La última investigación aborda este tema de dosis. Entonces puede haber recomendaciones por un mínimo de tiempo para la sesión, de tiempo por la duración de la terapia forestal. ¿Durante cuánto tiempo? Porque sí hay un acumulativo de estas sesiones. ¿Con qué frecuencia las hacemos para seguir con ese momentum de esos beneficios? ¿Quién participa?
Tal vez hay algunas personas específicas para diferentes grupos de edades o dentro de escuelas. ¿Con qué frecuencia se debe ofrecer en las escuelas? Entonces, buscar las preguntas científicas, tienes que tener un motivo para hacer eso, además de decir, queremos medir esto, porque lo escucho muchas veces me dicen, queremos medir esto. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué lo quieres medir? Entonces, tener ese motivo es muy útil para darle forma al programa de investigación. Pero creo que de manera inmediata podemos desarrollar la ciencia que ya tenemos. Y creo que eso sí se está dando en Japón, Corea del Sur y otros países. Están utilizando la ciencia para desarrollar programas, procedimientos y lineamientos para cómo se puede desarrollar todo esto. Y eso es mucho más accesible que hacer la investigación original. Yes, Robert. Just briefly, I just wanted to add to that a little bit. Quería añadir a eso nada más un poquito. Yo también soy pediatra de cuidados primarios y yo entro en investigación y yo soy un investigador ahorita en mi centro calificado. Kathy tiene toda la razón. El proyecto es carísimo, necesita mucho tiempo y es muchísimo esfuerzo. Pero habiendo dicho eso, también le pediría al público que recuerden y que inviten al sector de la salud y que piensen en las poblaciones vulnerables en términos de medir cuáles son los efectos y tenerlo en mente, la diversidad de la población en cuanto a quién se va a beneficiar de esa investigación y quién se va a beneficiar más de esa investigación. Estos son otros aspectos que creo que también son muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Entonces, para mis compañeros panelistas, ¿qué palabra utilizarían o frase breve utilizarían para resumir nuestra conversación? Yo creo que mucha esperanza. Siento que esto, como el inglés no es mi primer idioma, me complica. Pero como dije, un antes y después. Lo veo como la semilla y la plántula y el fertilizante. Todo está aquí. Y es cuestión de tiempo para que crezca. Y creo que no podemos ver las consecuencias de lo que va a resultar esto. Entonces yo me siento muy contenta y siento mucha esperanza. Kathy, because I feel like que preguntaste porque siento que es una de las cosas que hacemos en nuestro círculo. Compartimos una palabra, una frase breve. Yo diría que la palabra que yo usaría es conectar, conectados o conexiones. Creo que nos escuchamos muy bien, hicimos buen trabajo al escucharnos y participar de esa manera que es activa. Y yo diría una visión de interconexión y sueños del planeta, porque siento que me quiero sentar con mi grupo de mis árboles, mis amigos los árboles que tenemos en nuestra propiedad, y nada más pedir a la naturaleza que nos guíe en este mundo, porque nosotros somos los que vamos a tener que ser salvados. La naturaleza va a seguir aquí. Creo que el planeta nos está pidiendo el apoyo, la conservación y la conexión que tenemos con el mundo natural. Muchas gracias, Kathy. We're ready to, Estamos listos para reconectarnos. Entonces, vamos a esperar a que Karina for the last remarks from mencione los comentarios de nuestros directores. ¿Cuáles son tus palabras, Kathy? Inspiración. All provide. Lo que todos ustedes dan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Director of the Yo soy el UBC. director del... Hello,
Good afternoon. My name is Guangyu Wang. I'm the director of the UBC Asian Forest Research Center. It has been a great honor and pleasure coordinating with this event with my colleagues in the Canada and their excellent teams. I would like to thank the experts for their interesting and informative presentation this week, as well as the panelists that participate in the discussion this afternoon. More importantly, I would like to thank Kelly and Karina for their hard work behind the theme for several months. This is our hope that forest therapy reach the wider and international audience. We look forward to work with all the individuals and organizations that wish to be further in this important field. Thank you again. Buenas tardes a todas y todos. Saludo cordial y reconocimiento al doctor Guangyu Wang, director del Centro de Investigación del Parque Nacional y decano asociado en la Facultad de Silvicultura, y a la maestra Califi Ferretti Galón, gerenta de la Oficina para las Américas de la Red Asia-Pacífico para el manejo sostenible y la restauración de bosques, ambos, de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, promotores y coorganizadores del evento. Agradecemos a los expertos y profesionales internacionales por su participación y colaboración durante esta semana, de quienes hemos aprendido de los resultados de distintas investigaciones sobre baños de bosque, terapia forestal, medicina forestal y política pública, con el respaldo de renombradas instituciones académicas y los beneficios en distintas áreas de la salud. Al doctor Ching Li destacó, entre otros beneficios, los siguientes: reducción de la adrenalina, noradrenalina y el cortisol, hormonas del estrés; aumento de la cantidad de células asesinas naturales, entre paréntesis NK, así como la cantidad de granzimas, perforina y granulicina; disminución de los índices de ansiedad, depresión, ira, fatiga y confusión; aumento en los niveles de vigor; reducción de la presión arterial y el ritmo cardíaco; y efecto preventivo sobre los trastornos del sueño y mentales. Escuchamos la intervención del doctor Andreas Mikkelsen, quien señaló que debido al crecimiento de las ciudades y la aceleración del ritmo de vida, estamos experimentando aumento del estrés, enfermedades psiquiátricas, como depresión, síndromes de ansiedad e incluso esquizofrenia. Llamó nuestra atención la pregunta que planteó: ¿es a causa del déficit de la naturaleza? Destacó los resultados de un estudio realizado en Londres, en el que se compararon grupos de personas que llevaron a cabo caminatas con el mismo ejercicio, esfuerzo y velocidad, unos en la calle Oxford y otros en el famoso Parque Hyde. El resultado mostró una gran diferencia en la función pulmonar, mucho mejor en aquellas que caminaron en el parque, mientras que las que caminaron en la ciudad tuvieron incluso algún deterioro respiratorio. Recomendó pasar 2 horas a la semana en la naturaleza para alcanzar el bienestar. Conforme a los estudios realizados, no importa si son 2 horas en un solo bloque o si son 8 bloques de 15 minutos. El tercer ponente fue el doctor Ainghua Yuhara, quien señaló que hace falta mucha investigación y que la terapia forestal no necesariamente contribuye a mejorar la salud para todas las personas. Tanto los seres humanos como los bosques son diversos. Sugirió realizar programas
personalizados, haciendo una evaluación previa de las personas y del bosque para posteriormente formular un programa específico para llevarlo a la práctica, documentarlo y medirlo. Me refiero nuevamente al doctor Wang-Yu Wang, cuarto ponente, quien destacó el papel que juegan los parques nacionales y los bosques urbanos en la recreación y la salud de las personas. Compartió la investigación que realiza la Universidad de Columbia Británica para conocer cómo se puede replicar los entornos forestales de manera artificial en los hogares u oficinas, a fin de disfrutar de los beneficios de la terapia forestal, como la generación de aire enriquecido con iones negativos, el uso de terpenos, o sea, aceites esenciales, y la reproducción de ciertos tipos de sonidos. El jueves, la doctora Anisa Hernández de Puerto Rico nos habló de su experiencia como guía certificada en terapia forestal y sus experiencias de práctica con varios pacientes. Tuvimos la oportunidad de participar en un ejercicio denominado Presencia del Placer, el cual consiste en conectarse con los elementos de la naturaleza a través de los primeros 5 sentidos: vista, olfato, oído, tacto y gusto. Ella señaló, sin embargo, que a través de la terapia forestal se han descubierto hasta 13 sentidos. Ese mismo día participó el doctor Won Sop-shin, académico de la República de Corea, quien nos habló de la restauración forestal en su país desde 1950 a la fecha, transitando de políticas de restauración y desarrollo forestal sustentables hasta la actual política forestal para la salud humana y pública. Llegar hasta la promulgación de la Ley de Promoción del Bienestar Forestal en 2016 y la creación del Instituto de Bienestar Forestal de Corea, cuyo objetivo es promover el bienestar del bosque y contribuir a la mejora de la salud y la calidad de vida y la búsqueda de la felicidad mediante la prestación de servicios de bienestar forestal diversos y bien organizados para las poblaciones especiales de grupos económicos y sociales vulnerables. Este instituto emite un vale para obtener beneficios de bienestar del bosque. Reconocimiento también a las expertas y expertos que nos acompañaron en el panel del día de hoy. A la estimada doctora Kathleen Wolf, investigadora científica social de la Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales de la Universidad de Washington. La doctora Tamberly Conway, fundadora de Conservation Connections, guía certificada por la Asociación de Naturaleza y Terapia Forestal y directora del programa certificado de senderos para terapia forestal de la Asociación de Naturaleza y Terapia Forestal. Al doctor Robert Sarr, fundador y director médico de Park RX América, y a la maestra Paula Pijuan, fundadora de Respira Bosque y guía certificada por la Asociación de Naturaleza y Terapia Forestal, quienes en el panel respondieron a preguntas relacionadas con el apoyo y la adopción de la terapia forestal en las comunidades y a través de las políticas públicas, la infraestructura social y ecológica necesarias para fomentar la terapia forestal, los recursos recomendados para las organizaciones y gobiernos que buscan profundizar en este tema. Finalmente, preguntarnos qué sigue en México después de este evento, que nos motiva y nos da una referencia de lo que puede lograrse en la vinculación del bosque con la salud. Apuntamos las siguientes líneas. Inventarios de comunidades campesinas con proyectos de ecoturismo,
de parques públicos a nivel municipal con potencial para este tema y áreas naturales protegidas con riqueza en su biodiversidad. Segunda línea, acercamiento y promoción del tema con las secretarías de salud a nivel federal y en algunos estados, por ejemplo, los que amablemente estuvieron conectados en este webinar. Tercera línea, acercamiento con la Universidad de Guadalajara y otras instituciones para inducir el establecimiento de programas académicos y de investigación en medicina forestal. Cuarto, inducir la certificación nacional y explorar colaboraciones internacionales para el establecimiento de un sistema de certificación internacional para especialistas en medicina forestal y terapeutas forestales. Y por último, sondear qué podemos hacer en los apoyos al desarrollo forestal para incluir el componente de bosques y salud. Finalmente, deseamos agradecer la participación de quienes nos acompañaron a lo largo de estos 4 días y de mi parte, hacer un público reconocimiento al equipo de la Comisión Nacional Forestal de México, a Karina López Sánchez, Sergio Ábalos Félix, Vanessa Becerra, Daniela Lince Romero, Jorge Jurado Álvarez, Miguel Ángel Avilés Mendoza, Renato Canales Aceves, Simón Avellaneda Guillén, Julio César López Gómez, Elizabeth Galvez García, Gilardo Holguín Trejo, Susana Silva Gallardo, Denitza González Quiñones, Pamela Mosqueda Gómez, Berta Barreto Sigala y Alicia Gil Santamaría, a quienes reconozco el gran esfuerzo para llevar a cabo esta semana. Me complace clausurar esta serie de webinars el día de hoy, viernes 16 de octubre, desde la ciudad de Zapopan, Jalisco, México. Muchas gracias.